Hola chicos, buen día. Esta vez los acompaño por este medio. Vamos a hablar un poco sobre la economía circular y su eh, importancia en la transición de parques industriales a parques ecoindustriales. Vamos a ver los retos y las oportunidades en esos procesos de transición. Bueno, para nadie es un secreto que uno de los principios de la economía circular es pensar en simbiosis industrial cuando nosotros pensamos en simbiosis industrial de manera específica tenemos que hablar de parques industriales. ¿Sí? Los parques industriales ecoeficientes son definidos por la Política Nacional de Economía Circular como un medio para alcanzar la economía circular en nuestro país. ¿Qué es un parque industrial ecoeficiente? Pues un parque ecoindustrial es una comunidad de empresas que están ubicadas en una propiedad común, es decir, en un terreno, y que tienen un logro en común que es básicamente mejorar el desempeño ambiental y económico de esa zona o de esa área o de ese polígono industrial a partir de la colaboración en la gestión de problemas ambientales y de recursos. Esa gestión, esa colaboración se conoce normalmente como simbiosis industrial, que es el medio que utilizan las organizaciones para generar ventajas competitivas a través del intercambio de materiales, de agua, de energía y de subproductos que se pueden generar en los procesos productivos propios de cada una de las compañías. En Colombia, el tema de parques ecoindustriales está tomando mucha fuerza, tanto así que el Ministerio de Comercio en el año 2018 fomentó un convenio de cooperación con la Embajada Suiza con el objetivo de intercambiar conocimiento y tecnología que permita mejorar el desempeño ambiental de los parques industriales en Colombia. Bajo esa iniciativa, nosotros estamos envueltos en un contexto en el que en Colombia los parques industriales no solamente están representados por una serie de beneficios, por digamos, el compartimiento o el compartir de infraestructura, equipamientos, servicios públicos y algunos temas de transporte e infraestructura colectiva, sino que también estamos envueltos en unas problemáticas relacionadas con el uso de los recursos naturales, la generación excesiva de residuos tanto sólidos, tanto peligrosos como aprovechables, el aumento considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero por el desarrollo de esas actividades, así como problemas relacionados de manera específica con las comunidades, es decir, conflictos con las comunidades. Ese escenario complejo, ¿verdad?, en el que está envuelto un parque industrial, ha llevado que hoy día comiencen a gestarse diferentes iniciativas, ¿verdad?, a nivel nacional que busquen que algunos parques, dentro de ese el Parque Industrial de Malambo, sea un piloto para la transición de parque industrial a parque ecoindustrial. En Colombia, chicos, tenemos en Barranquilla, perdón, tenemos cerca de 1 millón de metros cuadrados destinados para las áreas industriales, en lo que compete a parques logísticos, zonas francas y lo que compete también a parques industriales y metroparques. Sí, en la región Caribe tenemos un potencial importante en todos estos temas, ¿verdad? Ciudad de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, pues hay una concentración importante de parques industriales que hoy día pueden ser objeto de análisis o investigación para transitar a esos procesos de parques ecoindustriales. Aquí les voy a dejar eh, un caso de construcción de un parque ecoindustrial que les puede servir mucho para el desarrollo de la actividad. Les voy a dejar ahí el enlace para que más adelante ustedes lo revisen. La ONUDI, chico, es la Organización Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ellos han definido una metodología, un paso a paso, eh, que deben de implementar los parques industriales que quieran transitar a parques ecoindustriales. Dentro de esos tenemos esta serie de pasos, ¿verdad? Y tenemos una serie de actividades y TICs, por decirlo de alguna manera, o herramientas que van a permitir darle cumplimiento a cada una de estas actividades. El Parque Industrial de Malambo es uno de los primeros parques, o es uno de los parques que fue tomado como pilotaje para transitar a parque ecoindustrial. Ellos están en ese proceso y fueron escogidos por la ONUDI para un proceso de acompañamiento de esa transición. La metodología de implementación del parque de parque ecoindustrial de la ONUDI está constituido por estas 6 fases, 7 fases, ¿verdad?
que involucran, pues primero, definir el alcance de las intervenciones, sensibilizar y concientizar, apoyar la política, estructurar la gestión del parque, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, monitorear el rendimiento y evaluación comparativa y por último, desarrollar capacidades. Cuando hablamos de manera específica del primer paso, que hace referencia al alcance de las intervenciones del parque industrial ecoeficiente, hablamos de manera específica a entender el contexto en el cual se está desarrollando el parque industrial, es decir, el contexto nacional y el contexto local en el cual se está desarrollando el parque industrial. Ese contexto de manera específica obliga a que nosotros revisemos un poco cómo estamos frente al cumplimiento legal, social y ambiental de la normatividad que aplica en la materia, si existen algunas políticas gubernamentales en temas en materia de sostenibilidad que obligan al parque o que promueven o incentivan al parque a transitar a ese nuevo modelo, y si existen, por ejemplo, disponibilidad de los actores claves para involucrarse en este proceso. Eso hace parte de entender el contexto, y entender el contexto también obliga a que necesariamente pues esas partes interesadas, ¿verdad?, se comprometan a implementar o a gestionar este nuevo concepto de parque ecoindustrial dentro de ese esquema industrial, ¿sí? Como otra medida está el establecer las bases de referencia al parque industrial, es decir, realizar un análisis de brecha. Cuando hablamos de análisis de brecha, hablamos de manera específica qué tengo y qué me hace falta para hacer un parque ecoindustrial. Eso es una etapa de diagnóstico que se lleva inicialmente en etapas tempranas de implementación del modelo, en el cual yo puedo identificar cuáles son las necesidades que tengo para cumplir con el modelo y llegar a ser un parque industrial. Y por otro lado tenemos el evaluar el alcance de las intervenciones, que ya hace referencia a hasta dónde puedo llegar yo como organización al aplicar esta metodología de parque industrial. ¿Listo? Como segundo aspecto tenemos el de sensibilizar y concientizar. Aquí están orientados de manera específica a desarrollar conciencia en las partes interesadas, es decir, en las empresas que hacen parte del parque, en las comunidades que están alrededor del parque, en los gerentes de cada una de las compañías, en los trabajadores de cada una de las compañías, en la junta directiva del parque industrial. A eso hace referencia básicamente este segundo paso. Y para darle cumplimiento a la sensibilización y concientización tenemos 4 pasos. La primera es identificar quiénes son los interesados. La segunda es comprometer a esos interesados en el proceso de concientización y sensibilización. Desarrollar las actividades de sensibilización y concientización, y por último implementarlas. ¿Listo? Entonces estas digamos que son las 4 actividades que se deben desarrollar para sensibilizar y concientizar en temas de parques ecoindustriales. Como tercera actividad tenemos el apoyo a la política de parque industrial. Las políticas obedecen a un instrumento que facilita la toma de decisiones en la organización en todos los niveles. Una política es aquella que define una causa frente a algún tema en específico. Es necesario que la organización define una política clara que defina cuál va a ser la visión estratégica del parque industrial con base a algunas áreas que puedan llegar a ser priorizadas, que puedan definir objetivos, ¿verdad? Y que puedan también dar pie a la definición de una trayectoria o una evaluación de impacto, ¿sí? Y por último, pues ya debemos de implementar la política, es decir, poner en práctica esa política. ¿Listo? Uno de los factores de éxito para poder formular una política de parque industrial está relacionado, uno, con el compromiso que se tenga, el compromiso que tengan la gerencia frente al proceso. 2, con llegar a priorizar la intervención, es decir, definir unas áreas en las cuales se va a llegar a intervenir. Y por último, realizar enfoque multiparticipativo, es decir, que todas las partes interesadas puedan participar en la formulación de esa política. Ya la cuarta fase hace referencia de manera específica a estructurar un modelo de gestión.
Cuando hablamos de estructurar un modelo de gestión, hablamos de definir cómo se va a llevar a cabo la gestión del parque bajo este nuevo esquema. Es decir, qué funciones, qué responsabilidades hay, quiénes son los responsables, cuáles son las funciones de esos responsables, qué recursos se tienen, cómo se va a garantizar la sostenibilidad financiera del parque, cuáles van a ser los indicadores por medio del cual se va a medir el impacto o la trayectoria o la evaluación del parque, cómo se van a adaptar los cambios y cómo se va a generar el mejoramiento. Digamos que son actividades que se deben de estructurar en ese modelo de gestión. ¿Listo? Una de las actividades importantes aquí es otra vez el liderazgo y el compromiso que se puedan tener con relación a la movilización de los recursos, recursos que pueden ser técnicos, financieros, tecnológicos, humanos, el enfoque estratégico que se le quiera dar a la implementación de este concepto dentro de la organización y la comercialización dinámica y creativa en materia de beneficios de los parques industriales, es decir, cómo pueden entonces tener beneficios o cómo podemos generar beneficios en la implementación de este nuevo concepto en temas de exención de IVA, de exención de aranceles, de incentivos tributarios y demás. Por otro lado, tenemos mejora en la eficiencia en el uso de los recursos. Aquí ya hablamos de esa fase técnica que debemos desarrollar, en el que nosotros planificamos, identificamos cuáles son los procesos, capacitamos, identificamos cuáles pueden ser las sinergias, evaluamos el estudio de prefactibilidad y luego implementamos. Nosotros nos vamos a enfocar en un taller que vamos a desarrollar, o un taller que van a desarrollar ustedes para la próxima semana, en este quinto punto, que es el mejor de la eficiencia en el uso de los recursos. Vamos a de manera específica hacer una evaluación preliminar identificando las posibles sinergias que se puedan llegar a desarrollar. En este caso vamos a tomar como objeto de estudio el Parque Industrial de Malambo. ¿Listo? Y eso van a ser uno de los temas que van a desarrollar como actividad. Ya en el último punto hablamos del monitoreo de rendimiento y el benchmarking. Hablamos de cómo definimos indicadores de rendimiento, de cómo definimos un sistema de monitoreo y cómo monitoreamos de manera continua los resultados. En algunos casos se utilizan balances de indicadores ambientales, económicos y sociales, se utilizan bitácoras de indicadores, pero hay también que tener claro cómo formular esos indicadores y por tanto acá nos sugieren unas herramientas como los indicadores de la industria productiva para los recursos y la intensidad de la contaminación y herramientas de cálculo de indicadores de RCP, que digamos que son herramientas que podemos tener a la mano para estructurar esos indicadores y que esos indicadores sean acordes a la realidad, sean acordes al contexto del parque, perdón. ¿Qué retos hay para implementar un parque ecoindustrial? Aquí también les voy a dejar otra actividad complementaria. Es un documental, aquí va a estar, digamos, el enlace disponible para que ustedes lo vean y se contextualicen un poquito más sobre la temática. Retos que tenemos a la hora de implementar un parque ecoindustrial. Tenemos diferentes retos, en su mayoría tenemos retos institucionales, tecnológicos, informáticos, sociales y financieros. Todos esos los vamos a abordar ahora en unos segundos. Y comenzamos con los retos sociales. Como retos sociales, pues primero pues está relacionada con la escasez de preocupación que pueden tener los diferentes actores frente al tema, cuando no existe conciencia clara frente a lo apremiante que pueden ser estos problemas ambientales y los efectos que no solamente genera al medio ambiente sino a la comunidad, pues tenemos una barrera allí importante y un reto que abordar. Otro de los grandes retos es el cambio de paradigmas que se tiene que generar en las organizaciones y en las organizaciones sociales, en las comunidades, para que se garantice la sostenibilidad de la implementación del modelo. Es decir, hay que cambiar la forma en cómo piensan la organización y hay que generar nuevos paradigmas en función de este nuevo modelo. Otro de los grandes retos es que la dimensión social es prominente en las investigaciones, es decir, la participación de la comunidad, la percepción que pueda tener la comunidad frente al tema es muy importante. Por eso hay que promover activamente la participación pública para generar esas capacidades y hay que integrar ese conocimiento generado en esos procesos en el diseño, en la formulación de las estrategias para transitar a parque ecoindustrial, porque eso de alguna u otra manera también va a garantizar la sostenibilidad del proceso, teniendo en cuenta que esas partes interesadas pueden tener un poder de influencia frente
a la continuidad del negocio, frente a la rentabilidad, incluso frente al buen nombre e imagen corporativa de la organización.